Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto saludarlos en una nueva semana. Los invitamos a seguir recorriendo las páginas de las Sagradas Escrituras. Como ustedes ya saben, aquí en este canal comenzamos desde el Génesis. Queremos llegar algún día hasta el Apocalipsis. Ya hemos recorrido todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y estamos actualmente en el libro de Josué, ¿no? Hoy nos toca pasar por los capítulos 8, 9 y 10 del libro de Josué. Como siempre, buscando lecciones espirituales, buscando consejos, ¿no?, para nuestra vida, buscando la sabiduría de Dios para poder aplicarla a nuestra vida cotidiana. El tema que vamos a presentar hoy lo hemos titulado Receta para la Victoria. Todos los días, en mayor o menor medida, tenemos batallas, ¿no? Algunos dicen que cada día es una batalla, ¿no?, que debemos librar. A veces contra cosas que vienen de afuera, a veces contra nosotros mismos, pero todos los días tenemos batallas que superar, ¿no? Y qué mejor que poder afrontarlas siguiendo los consejos que Dios nos da en su palabra. Por eso, insisto, el tema de hoy, receta para la victoria, y vamos a ver 12 ingredientes de esa receta que nos van a ayudar a poder enfrentar nuestras batallas cotidianas. Vamos al primero. Comenzamos con el capítulo 8 entonces del libro de Josué. En el versículo 1 dice: el Señor dijo a Josué, no temas ni desmayes. Y aquí nomás, ya ni bien arrancamos, está el primer ingrediente, ¿no?, para nuestra receta de la victoria, que es el consejo de Dios: no temas ni desmayes. Dicen que esta fue una de las frases, no solamente que Dios más transmitió, ¿no?, a sus hijos fieles a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, sino una de las frases que Jesús más veces pronunció: no temas, no tengas miedo, ¿no? ¿Cuántas veces Jesús se acercaba a sus discípulos diciéndole: no teman, no se angustien, no estén preocupados, no estén tristes, no tengan miedo? ¿Por qué? Porque el miedo es algo que nos paraliza, ¿no? El miedo es algo que nos impide librar las batallas que cada día necesitamos afrontar y vencer, ¿no?, por la gracia de nuestro Dios. Por eso, el primer consejo que nos da es: no temas, no tengas miedo, no desmayes, ¿no? Y es fundamental, y es justamente el primer ingrediente, ¿no?, de nuestra receta. Aferrarnos a través de la fe, aferrarnos de Dios, no tener miedo, no tener temor, y estar dispuesto a afrontar la batalla cotidiana que nos toque. Dice el versículo 1 también: toma contigo toda la gente de guerra, ¿no? Acá en el capítulo 8 del libro de Josué, finalmente, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos que el pueblo se había confiado y también habían caído en una desobediencia, por lo cual cuando quisieron conquistar la ciudad de Jai, después de haber tomado Jericó, no pudieron, fracasaron, fueron derrotados? Bueno, ahora en el capítulo 8 el pueblo va a ir nuevamente en búsqueda de ese objetivo: poder librar la batalla y tomar la ciudad de Jai, ¿no? Una vez que ellos se entregan a Dios, que el pecado que había en el pueblo fue quitado de en medio del pueblo, entonces Dios lo primero que le dijo es lo que vimos recién: no teman, no desmaye. Pero lo segundo que les dice es: toma contigo toda la gente de guerra. Nosotros vimos la semana pasada que cuando ellos fueron a querer conquistar esta aldea, ¿no?, de Jai, se confiaron, ¿no? Además de que había pecado, ¿no?, en el campamento del pueblo de Dios, además de eso, ellos se confiaron porque dijeron: no, vamos con 2000, con 3000 hombres, porque son pocos, ¿no? Acá el consejo es: vayan todos, vaya toda la gente de guerra. ¿Y qué nos enseña esto? Acá sacamos una lección importantísima, ¿no? En esa batalla cotidiana, en el ámbito que sea que nos toque librar, no debemos confiarnos, ¿no? Dios nos dice: no temas, no desmaye, pero también nos dice: poné todo, ¿no? Andá con todo lo que tengas en tu mano. De hecho, cuando el Señor obró muchos milagros, ¿no? En uno de ellos está la famosa frase: ¿qué es lo que tienes en tu mano?, ¿no?, que le dice a Moisés oportunamente. Dios siempre obra de manera prodigiosa, pero el ser humano tiene que poner su parte, y tenemos que poner todo lo que esté
a nuestro alcance. El resto lo va a hacer Dios, ¿no? Pero nosotros tenemos que poner todo lo que esté a nuestro alcance. Por eso acá el consejo es: toma toda la gente de guerra. Y el consejo para nosotros, nuestro segundo ingrediente de la receta para la victoria es: poné todo, ¿no? No te confíes, no te duermas, poné todo, ¿no? Y deja que Dios se encargue del resto. El versículo sigue diciendo: levántate y sube a Jai. Levántate, ¿no? Viene a la mente, hay muchas veces en la Biblia que Dios dice levántate. En Isaías hay un texto muy famoso que dice: levántate y resplandece, ¿no? Porque ha venido tu luz. También uno podría pensar en las palabras de Jesús a Lázaro: levántate, ¿no? Levántate, Lázaro. El Señor quiere que nos levantemos. Cuando Jesús cura al paralítico, ¿no?, de Betesda, le dice: levántate, toma tu lecho, ¿no?, y anda. Levántate. Dios, ahí donde vos estés ahora en este momento, quizás cabizbajo, cabizbaja, quizás no de muy buenos ánimos, quizás luchando contra el desánimo, luchando contra la depresión, el Señor nos dice: levántate, no te quedes ahí, levántate, ¿no? Y nos hace la invitación. Y justamente este es el tercer ingrediente de la receta para la victoria. Tenemos, en primer lugar, vimos que no temer, no tener miedo, ¿no? Sino que por la fe aferrarnos de las promesas de Dios. Tenemos que poner todo lo que esté a nuestro alcance, pero también tenemos que levantarnos, ¿no? Las batallas no las vamos a ganar tirados, ¿no?, sin levantarnos. Necesitamos levantarnos, necesitamos permitir que el Señor nos levante. Necesitamos tomar esa decisión y decir: Señor, no, si ese es el caso, ¿no?, decir: no tengo fuerzas, ayúdame a levantarme, pero tenemos que levantarnos. Sigue diciendo el texto, en el versículo 1 estamos todavía, dice: yo entrego en tu mano al rey de Jai y a su pueblo, su ciudad y su tierra, ¿no? Lo que nos enseña aquí este cuarto punto es que la victoria la da Dios, ¿no? Yo entrego en tu mano. Esa es la palabra clave que encontramos en la última parte del versículo 1. Dios nos dice: no temas. Dios nos dice: pone todo, ¿no?, lo que tengas en tu mano, levántate, pero nos deja claro que Él es el que nos da la victoria. Y eso es lo que nos debería dar la paz y la tranquilidad en cada una de las luchas diarias que nosotros tenemos que afrontar. Dios es el que da la victoria. Sigue diciendo el texto, allí en el versículo 2: harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, pero tomarán para ustedes sus despojos, ¿no?, dice, y su ganado. Pon una emboscada detrás de la ciudad. Josué y toda la gente de guerra se levantaron y subieron contra Jai, y Josué eligió 30.000 hombres fuertes. Ya no eran los 2.000, los 3.000, ¿no?, del capítulo anterior, donde ellos habían confiado, sino que eran 30.000. Los envió de noche y les dijo: oigan bien, pongan una emboscada detrás de la ciudad, no se alejen mucho de la ciudad y estén todos listos. Yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Cuando ellos salgan contra nosotros, como hicieron antes, huiremos ante ellos. Ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen, ¿no? Entonces ustedes se levantarán de la emboscada y tomarán la ciudad, pues el Señor su Dios la entregará en sus manos. ¿Cuál es el quinto ingrediente de esta receta para la victoria, ¿no?, que Dios nos deja aquí en el libro de Josué? La estrategia, ¿no? Tener un plan, tener una estrategia. Y necesito repasar los puntos anteriores para enfatizar este quinto, ¿no? El Señor te dice: no tengas miedo, no temas, confía. El Señor te dice: poné todo, levántate, quédate tranquilo que la victoria te la doy yo. Pero eso no significa que no tengamos que tener un plan y una estrategia. Y muchas veces en este punto se falla, ¿no? Porque decimos: no, la victoria la da Dios, y es como que esperamos que de manera azarosa, ¿no?, ocurran las cosas, cuando Dios sí es el que nos da la victoria, el que nos anima para enfrentar, ¿no?, cada lucha que tengamos, pero Dios también nos da un plan de acción, una estrategia, ¿no?
Y acá Dios le dio una estrategia a Josué y le dijo de qué forma tenían que hacer para obtener la victoria, ¿no? Y Dios nos dice a nosotros también de qué forma tenemos que hacer para obtener cada una de las victorias en las luchas cotidianas que tenemos. Y ustedes podrán preguntarse con justicia, ¿y dónde está la estrategia, ¿no? ¿Cómo sé cuál es el plan que Dios tiene para la victoria? El plan está acá, ¿no? El plan está en las Sagradas Escrituras. Por eso es tan importante estudiar la Biblia. Vivimos en una época donde la mayoría de las personas no dedica tiempo a estudiar las Escrituras. La Biblia está llena de textos que nos animan a poder estudiarla, ¿no? San Juan 5:39, el Señor Jesús dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: escudriñad las Escrituras, ¿no? Porque ellas son las que tienen las palabras de vida eterna. Ellas son las que hablan de mí, ¿no? En Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, Dios cuando le dice a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, le dice también que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la Biblia tenemos las estrategias para afrontar las batallas cotidianas que tenemos que enfrentar. Batallas que pueden ser interpersonales con otra persona, batallas que pueden ser en el ámbito de la familia, batallas que pueden ser en el ámbito de la salud, batallas que pueden ser en el campo espiritual, batallas que pueden ser interiores, ¿no? Cosas contra las cuales luchamos dentro de nosotros mismos. Bueno, para todas esas batallas la Biblia tiene consejos. Para todas esas batallas hay estrategias que Dios nos ha enseñado y nos ha dejado en su palabra. Por eso es fundamental el estudio de la Biblia. Y ese es el quinto ingrediente de nuestra receta para la victoria. El sexto lo encontramos en el versículo 8, ¿no? Del capítulo 8, donde dice: cuando la hayan tomado, ¿no?, a la ciudad, le prenderán fuego, harán conforme a la palabra del Señor, miren que esta es una orden, ¿no? Acá Josué les aclara a sus hombres, miren que una vez que la tomen, tienen que hacer esto, ¿no? La vez anterior que ellos habían fracasado, como vimos la semana pasada, Dios le había dicho: no tomen nada de esta gente. Y sin embargo Acán, ¿no?, había tomado algunas cosas y las había escondido, y producto de esa desobediencia, el pecado estaba allí en medio del pueblo y no pudieron vencer. Ahora el Señor les aclara a través de esta palabra: miren que es una orden, requiero obediencia, ¿no? Y este es el sexto ingrediente. El sexto ingrediente es la obediencia. Es cierto, amigos y amigas, y es oportuno aclararlo, ¿no? Es cierto que la salvación es por la fe, ¿no? Es cierto que yo, como ser humano, no hay nada que pueda hacer para cumplir con todos los requerimientos, ¿no?, de la ley de Dios. No hay nada que yo pueda hacer por mí mismo. No puedo vivir una vida perfecta por mí mismo. O sea, en todo tiempo necesito de la gracia de Cristo. Necesito de la acción del Espíritu Santo en mi corazón, que me lleve al arrepentimiento, que me lleve a Jesús, para que mis pecados sean perdonados. Y la salvación es pura y exclusivamente por la gracia. La salvación es pura y exclusivamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. Ahora bien, ¿no?, diría el apóstol Pablo allí en Romanos 3:31, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿No? Ya que la salvación es un don gratuito que Dios nos da a todos nosotros, entonces vamos a obrar mal cada día, vamos a quebrantar la ley de Dios todos los días para que la gracia abunde, ¿no?, como decía Pablo. Claro que no, o sea, Dios nos llama a una vida de obediencia. ¿Por qué? Porque en la obediencia hay bendición, ¿no? En la obediencia hay bendición, porque si Dios, que es nuestro creador, que es nuestro Padre, que es la persona que más nos ama, que quiere lo mejor para cada uno de nosotros, que está preparando, ¿no?, según las promesas que hay en la Escritura, mansiones en los cielos, para que estemos toda una eternidad con Él, qué mejor que obedecerle, ¿no? Qué mejor que obedecer a los consejos que Dios tiene para nosotros. Todo lo que Dios ha escrito y está registrado en la Biblia es para nuestro bien, ¿no? Seguir los consejos que están en la Escritura, si uno la estudia con la guía del Espíritu de Dios Santo, con el Espíritu de Dios, seguir esos consejos nos va a ayudar en nuestra salud, nos va a ayudar en nuestra vida familiar, nos va a ayudar en nuestra vida espiritual, nos va a ayudar a vencer las batallas, ¿no?, como estamos hablando. Pero para eso se requiere obediencia, se requiere que el corazón
desee y anhele obediencia. Y si caemos y si nos equivocamos, tenemos el perdón en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para poder levantarnos y continuar. Pero la obediencia es un requerimiento, es un ingrediente muy importante para obtener la victoria. Y es el ingrediente número 6, ¿no? De la lista que nosotros presentamos en el tema de hoy. Vamos al séptimo. Capítulo 8, versículo 17 dice: no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera tras Israel. Por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Es decir, pasó lo que Dios le había dicho a Josué que iba a pasar y la estrategia funcionó, ¿no? Cuando fueron unos a atacar y después se volvieron, los de Jai pensaron que les iban a ganar como la otra vez, los fueron a perseguir, pero fueron seguramente con la hazaña, ¿no? de decir, la segunda vez que nos quieren atacar y salen con toda la gente que tenían allí, pero claro, descuidaron la ciudad, la dejaron vacía, ¿no? Y entonces, al dejar la ciudad abierta, fue la oportunidad para que la otra parte del ejército pudiera entrar y destruirla. Entonces, estos hombres en un momento, cuando ven el fuego, su aldea se estaba quemando y del otro lado, a los que ellos supuestamente perseguían, se dan vuelta y los empiezan a perseguir a ellos y quedan en una emboscada, ¿no? ¿Cuál es el séptimo ingrediente que podemos, o qué lección podemos sacar de esto, ¿no? Acá dice: por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. La oportunidad, el sentido de oportunidad. Es Dios el que da la victoria, es el Señor el que nos da o nos sugiere siempre una estrategia, un plan, pero también tenemos que saber aprovechar las oportunidades, ¿no? La estrategia y la dirección de Dios produce oportunidades, pero el ser humano es el que las tiene que tomar, ¿no? Con nuestra decisión, con nuestra obediencia o no, estamos tomando o dejando, ¿no? Pero nosotros somos los que tenemos que saber aprovechar las oportunidades, las puertas que Dios nos abre, ¿no? Acá las puertas de Jai quedaron abiertas y ellos supieron aprovechar la oportunidad. El versículo 29, vamos al octavo ingrediente, dice: cuando los hombres de Jai miraron hacia atrás y vieron el humo de la ciudad que subía hacia el cielo, no pudieron huir ni a una ni a otra parte, porque los israelitas que iban huyendo hacia el desierto se volvieron contra ellos, ¿no? Y acá la estrategia que Dios le había dado y que Josué aplica, implicaba un grupo de un lado, el otro grupo del otro. Cuando un grupo hacía tal cosa, entonces el otro iba a hacer la otra para completar el plan. ¿Cuál es el octavo ingrediente que naturalmente aparece aquí? El trabajo en equipo, ¿no? Muchas veces para poder ganar batallas necesitamos trabajar en equipo, ¿no? Sea una batalla exterior donde a veces no podemos solos y necesitamos la ayuda de otros, o sea una batalla interior, ¿no? Donde a veces quizás una adicción o algún problema, ¿no? que tengamos, necesitamos ayuda, ¿no? Y no podemos solos. Entonces el trabajo en equipo es fundamental y es otro de los puntos que nos da Dios en esta receta para lograr la victoria. Dicho de otra forma, ¿no? Quizás podamos preguntarnos a esta altura si muchas veces he fracasado, ¿no? en mis batallas. ¿No será que no estoy aplicando estos consejos? ¿Será que en vez de trabajar en equipo estoy trabajando solo? ¿Será que en vez de aplicar un plan y una estrategia dejo todo así al azar y al cómo vienen las cosas sin planificación, ¿no? ¿Será que no me preocupo por vivir una vida que agrade a Dios, ¿no? A través de la obediencia? ¿Será que quiero que las cosas se arreglen solas y no estoy dispuesto a levantarme, ¿no? Es interesante que nos planteemos al revés, ¿no? Estos ingredientes que estamos presentando en el tema de hoy. Vamos a avanzar, vamos a ir al noveno, son 12 en total. Versículo 26 del capítulo 8. Dice: y Josué no retrajo su mano que había extendido con la lanza, hasta que fueron destruidos todos los habitantes de Jai. ¿Cuál es el noveno ingrediente de esta receta para la victoria? Hasta el final. Y acá también, ¿no? Acá también muchas veces nos equivocamos, porque cuando libramos batallas de la clase que sea, no vamos hasta el final, las dejamos a mitad de camino. ¿Qué hubiera sido del rey David, ¿no? Creo que todo el mundo conoce la historia de David y Goliat, ¿no? Cuando ese jovencito apenas con unas piedras va a enfrentar al gigante, ¿no? Con una armadura impresionante, con una lanza, con un escudo, y todos sabemos que
David, por la gracia de Dios, vence a este gigante, ¿no?, de los filisteos. ¿Qué hubiera sido de David si cuando David tira la piedra, ¿no?, y le pega al gigante y el gigante cae, si David no hubiera ido allí con la espada a terminar, ¿no?, la obra, a terminar la batalla, y hubiera dejado a ese gigante herido, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se imaginan el gigante, después de recibir ese golpe, levantarse, el desastre que podría haber hecho si David no hubiera completado, ¿no?, su tarea en la batalla? Y a veces nosotros también, ¿no?, pues algo muy propio del ser humano, dejamos las cosas a la mitad, dejamos las cosas a mitad de camino, y por eso no logramos obtener la victoria. Probamos una semana y después abandonamos, ¿no?, nos falta perseverancia. Este ingrediente es fundamental. Sea cual sea la batalla que estés librando, este ingrediente es también fundamental. Hasta el final, ¿no? No dejemos a mitad de camino. Vamos al 10º. Seguimos en el capítulo 8, en este caso, versículo 30. Dice: entonces Josué edificó un altar al Señor, ¿no? Al Señor Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo del Señor, había mandado a los israelitas, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sin labrar, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor y ofrendas de paz. Escribió allí una copia de la ley de Moisés, y todo Israel y sus ancianos oficiales y jueces estaban de pie a uno y al otro lado del arca, ¿no? Ese mobiliario, ¿no?, a través del cual se manifestaba la presencia de Dios. ¿Cuál es el 10º ingrediente? Que no debiera faltar, ¿no? Que no sea cualquiera que sea la lucha, ¿no? Aunque sea en un ámbito secular la lucha que tengamos, cualquiera sea la lucha que afrontemos, este ingrediente, me animaría a decir, es uno de los más importantes, ¿no?, de los 10 que hemos visto hasta aquí, que tiene que ver con la adoración y que tiene que ver con el ir a la presencia de Dios, ¿no? Después de esta victoria que obtuvieron sobre Jai, ¿qué hace Josué y el pueblo? Levantan un altar, adoran a Dios y van en busca de su presencia, ¿no? Esa presencia que en el caso de ellos se manifestaba allí a través del arca de la alianza, ¿no?, que estaba en el lugar santísimo, ¿no?, de ese santuario, de esa tienda que ellos habían levantado allí en el desierto. Adorar e ir a la presencia de Dios. A su vez, también acá menciona una copia de la ley, ¿no? Escribieron una copia de la ley. Adoración, ir a la presencia de Dios, ir a su palabra. Es fundamental porque de esa manera adquirimos el consejo, la fortaleza espiritual y la seguridad de que la batalla no la estamos librando solos, sino de que Dios peleará por nosotros, ¿no?, tal como Él lo promete en muchas partes de la Biblia, y lo hemos visto también al comienzo del tema de hoy, ¿no? El anteúltimo ingrediente, el número 11. En este caso, capítulo 9. En el capítulo 9 nos encontramos con una historia particular. La voy a resumir en 2 palabras, ¿no? En mi Biblia se titula Engaño de los Gabaonitas, ¿no? Esta gente de Gabón, así se llamaba el lugar, cuando ven que Josué conquista Jericó, conquista Jai, sabían todo lo que había, porque lo dice acá en el capítulo, ¿no? Sabían todo lo que Dios había hecho por ellos en Egipto. Esta gente dice: los próximos somos nosotros. Entonces ellos hicieron un plan, ¿no? Se vistieron, dice, con ropas viejas, calzados viejos, comida pasada, ¿no?, prácticamente, para llegar al campamento de Israel y dar la impresión de que venían de lejos, cuando en realidad ellos vivían cerca. Pero hicieron todo ese plan para engañar y hacer como que venían de lejos. Y entonces le dijeron: miren, nosotros venimos de lejos, sabemos todo lo que Dios ha hecho por ustedes, queremos unirnos a ustedes, queremos ser sus siervos. Entonces los israelitas hacen un pacto con ellos, ¿no? Hacen un pacto y se comprometen a darles protección, ¿no?, a cambio del servicio que esta gente le iba a dar. Claro, cuando descubren que esta gente no era de lejos, sino que eran de un pueblo ahí cercano, de los cuales ellos tenían que conquistar, quedaron desconcertados y algunos enojados, ¿no? Y querían ir y atacarlos de igual, pero Josué dice: no podemos, dice, porque por el Señor hemos jurado, hemos hecho un pacto con ellos, no podemos quebrantar nuestra palabra, ¿no? Y esta gente supo actuar con astucia, y finalmente Israel no lo atacó, sino que esta gente después fueron siervos, ¿no? Le proveían de leña, de agua, dice aquí, al pueblo, y a cambio de eso Israel le daba protección. Pero, ¿por qué pasó esto?, ¿no? ¿Por qué Israel fue engañado, ¿no?, en cierta forma,
por la gente de este pueblo. El versículo 14 dice: y los hombres de Israel aceptaron de sus provisiones y no consultaron al Señor, ¿no? ¿Cuál fue el error de Israel al hacer el trato con la gente de Gabón? Que no consultó al Señor. Y ese es nuestro anteúltimo ingrediente, ¿no? El número 11. Consultemos a Dios, ¿no? Cuando tenemos que dar nuestras batallas, vuelvo a insistir, en el ámbito que sea, ¿no? Exterior, interior, con otros, conmigo mismo, consultemos a Dios, ¿no? Muchas veces libramos la batalla desde nuestra fuerza, desde lo que pensamos, desde lo que nos enseñaron, desde lo que aprendimos, pero no consultamos a Dios, ¿no? Y ahí también radica muchas veces el error por el cual salimos derrotados, ¿no? Así que anotemos este punto también, consultar al Señor, ¿no? Es fundamental. El último, capítulo 10 del libro de Josué, ahí habla de 5 reyes, ¿no? Que cuando se enteran de que lo que habían hecho los gabonitas, estos 5 reyes querían atacar a Gabón. Entonces los de Gabón van a Josué, le piden protección, ¿no? Y Josué entonces se va a enfrentar a estos 5 reyes. En el versículo 12 dice: cuando el Señor entregó al amorreo ante los israelitas, Josué dijo al Señor en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jaser? El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Nunca hubo un día tal, ni antes ni después de ese, en que el Señor obedeció a la voz de un hombre, ¿no? Porque el Señor combatía en favor de Israel. Dios detiene el sol y detiene la luna. Hizo que el sol siguiera brillando, ¿no? Y que la luna esperara para que se pudiera completar la batalla, porque si venía la noche, ellos no hubieran tenido tiempo de vencer a estos 5 reyes. Un hecho extraordinario, ¿no? Que uno lo cree y lo acepta por fe, ¿no? Y está acá en la Escritura y dice: ni antes ni después hubo un día así. Pero, ¿cuál es el ingrediente que nosotros podemos sacar? ¿Cuál es el ingrediente número 12, ¿no? A nuestra larga lista? El ingrediente número 12 es: cuando vas a librar las batallas, equipados con todo lo que vimos hasta acá, no lo voy a repetir otra vez, pero con todo lo que vimos hasta acá, equipados con todo eso, cuando vamos a dar la batalla, cree, confía que el Señor puede hacer cosas extraordinarias, ¿no? Allí, en una de las cartas de Pablo, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Porque el que busca a Dios es necesario que crea, que lea, es decir, es necesario que crea que Dios realmente existe, ¿no? Que Dios realmente está allí oyendo nuestras oraciones. Porque todos estos ingredientes que vimos, ¿no? ¿Qué sentido tendrían si no creyéramos que Dios realmente puede hacer cosas extraordinarias, ¿no? Como detener el sol, ¿no? Como hacer esperar a la luna, como en el caso que vimos aquí en esta historia. Y el Dios que pudo detener el sol y el Dios que pudo hacer esperar a la luna, ¿será que no podrá hacer alguna cosa extraordinaria por vos, por mí, ¿no? ¿Será que ese mismo Dios no puede hacer alguna cosa extraordinaria? Quizás hace tiempo que venimos luchando, ¿no? Batallando y perdiendo. Estoy seguro que muchos de los consejos que vimos hoy nos habrán servido, ¿no? Y habremos tomado nota de alguno puntual que quizás no practicábamos. Pero más allá de todo eso, lo importante es que podamos creer que Dios puede y quiere hacer cosas extraordinarias por vos y por mí. Querido amigo y amiga, que Dios te bendiga, que tengas una muy bonita semana. Espero que les haya servido el tema de hoy. No se olviden de compartirlo con algún amigo, con alguna amiga, de darle me gusta. Todo eso nos ayuda a poder llegar cada semana a mayor cantidad de personas. Que Dios los bendiga y que tengan una muy bonita semana. Nos vemos en 7 días.